Començarem amb una ponència i la primera l'hem anomenada «Sense producte i cuina local no hi ha turisme gastronòmic». Les hem anomenades, aquestes ponències, ponències inspiradores. Per què? Perquè tenir en el CEO de Verne Tourism Experts, que té una trajectòria de més de 25 anys fent feina en el sector turístic, en la gestió de destinacions, la planificació estratègica i el desenvolupament de projectes, ha de ser molt inspirador. Inspirador, sí o sí. En tots vosaltres, Iñaki Gaztelumendi. ¿El vídeo primero? Creo que entusiasmados, ¿no?, con esta jornada y con lo que va a haber después. No sé si me he puesto el teléfono porque suelo tener la mala costumbre de pasarme en tiempo y para no perjudicar a los compañeros que me vienen después. Vale. Como veis, empiezo mal. Empiezo fastidiando a la organización porque he cambiado el título. Porque una cosa es cuando te piden el título, que lo recibes en frío, ¿no?, y no sabes muy bien qué decir, ¿no? Dices, lo que pretenden es que te inspiren, ¿no?, y te digan, oye, ¿de qué va la jornada?, para tratar de que el título se parezca un poquito a las necesidades que tienen en esa jornada. Y después, cuando te pones a elaborarla, pues te van surgiendo nuevas ideas, ¿no? Y me surgió esta idea, ¿no?, de que sin producto, territorio y cocina local, el turismo enogastronómico es un aburrimiento, ¿no? Porque cuando avanzas y te das cuenta en los cambios que se han producido, la evolución y las dinámicas del turismo enogastronómico en los últimos años, te das cuenta de muchas de las cosas que se han perdido posiblemente en los últimos 30 o 40 años, ¿no? El concentrar el turismo enogastronómico en un artefacto, como son los restaurantes, que han protagonizado prácticamente 200 años de nuestra visión del turismo gastronómico, y precisamente el cambio que se ha producido en las últimas décadas de que ese artefacto ha dejado de estar solo en nuestra visión del turismo enogastronómico y se ha puesto sobre la mesa la importancia que tienen pues toda la cadena de valor de la enogastronomía de un territorio a la hora de entender el turismo enogastronómico, ¿no? Con lo cual, bueno, me parecía que lo que aporta precisamente los productores, las productoras, el territorio, el paisaje, las industrias agroalimentarias generan esa felicidad, ¿no?, en torno al arte de la alimentación. Claro, como me dijeron, es una ponencia inspiradora, pues me parecía que lo primero que era adecuado era compartir con vosotros y con vosotras cuáles son las personas y las ideas que también me inspiran a mí, ¿no?, que es una forma de transmitir conocimiento, ¿no?, que esto es lo que nos diferencia posiblemente de otras especies, la capacidad de transmitir conocimiento y generar y acumulación de conocimiento y patrimonio. Personas que me inspiran. Wendell Berry, campesino, pero también poeta. Y seguramente, a lo mejor muchos de vosotros no conocéis su trayectoria, pero seguro que habéis escuchado en alguna ocasión esta expresión, ¿no?, de que comer es un acto agrícola. Precisamente, una de las aportaciones más interesantes de Wendell en los años 70 del siglo pasado fue precisamente el concepto de conciencia, ¿no? Es decir, él defendía de que en la medida que somos conscientes de dónde vienen las cosas que consumimos en un plato, entenderemos mucho mejor esa cadena de valor y la respetaremos. Con lo cual, entendía que esa necesidad de conectar entre lo que consumimos en un restaurante y lo que pasa en el territorio era vital a la hora de estructurar nuestra idea de la alimentación. Con lo cual, Wendell Berry me parece que, sus poemas también son muy interesantes, pero sus libros relacionados con gastronomía, ¿no?, con su experiencia como campesino, pues son muy interesantes. Obviamente, Carlo Petrini ha transformado nuestra visión de la alimentación, ¿no?, y su maniobra de reivindicación, ¿no?, de la cocina y de la forma de vivir de una forma más tranquila, más lenta frente a los procesos ahora que estamos viviendo, ¿no?, en torno a la cocina, ¿no?, auténtica, ¿no? Bueno, pues
Carlo ha sido una inspiración para todos los que trabajamos en el ámbito del turismo y la gastronomía, ¿no? En la combinación de estos dos fuerzas tan importantes. Después, siempre me ha gustado mucho repensar sobre esta cuestión y hace relativamente poco tiempo surgió, Mulet sacó este libro, ¿no? Es decir, siempre hemos escuchado decir, somos lo que comemos, ¿no? Y posiblemente sea parte de verdad, ¿no? Es decir, parte de lo que comemos nos hace ser de una manera, ¿no? Pero él puso sobre la mesa esta reflexión, dice, o comemos lo que somos. Es decir, la idea es, precisamente, como dice el libro, es decir, cómo la cultura y la sociedad han modificado la comida y cómo sería imposible entender muchos platos que tenemos hoy en día sin entender la acumulación de patrimonio que hay detrás. Por ejemplo, cuando nadie nos ponemos a pensar por qué comemos un entrante, un primer plato, un segundo plato y después el postre, ¿verdad? Nadie nos ponemos a pensar, pues esto surgió en algún momento. Bueno, pues es un producto de Al-Ándalus. O sea, en Al-Ándalus es cuando se articula el menú tal como lo entendemos hoy en día. O cuando nos ponemos a comer un cocido, no pensamos de dónde viene ese cocido, que en realidad, como sabéis, es una comida de origen sefardí o de origen judío, a la que, bueno, para distinguirnos, y esto tiene que ver también con la cultura y con los momentos de polarización, ¿no?, que viven las sociedades. Bueno, pues en el siglo XV y XVI también hubo polarización, ¿no? Y la forma de distinguir a los castellanos de los judíos era meterle cerdo a un plato tradicional sefardí, y eso se convirtió en los cocidos que comemos a lo largo de todo el territorio español. Vale, pues me parece que es muy interesante desde la perspectiva de entender la gastronomía como parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, pues esta idea de no solamente somos lo que comemos, sino que también comemos lo que somos. Sin lo que somos, no comeríamos tal como comemos hoy en día. Después, claro, es que no podemos hablar de turismo gastronómico, de gastronomía, de territorio, de cultura, de paisaje, sin las enseñanzas de Santi Santamaría, ¿no? Que fue uno de los cocineros que dejó por escrito, ¿no? Esta es la diferencia. Muchos cocineros dejan ideas, dejan recetas, pero Santi Santamaría dejó por escrito sus ideas en torno al territorio, en torno a la cocina local, a la autenticidad. Y creo que siempre es bueno, ¿no?, aprovechar estos momentos para reivindicar su figura, ¿no? Después, tenemos amigos al otro lado del Atlántico, como es Gastón Acurio, que sabéis que es el cocinero que revolucionó y que puso en valor la cocina, todo el conjunto de la cocina de América Latina, ¿no? Transformó unas cocinas poco conocidas en unas cocinas vibrantes, y que en estos momentos son unas de las cocinas líderes a nivel mundial. Bueno, pues él lo que hablaba precisamente es decir, que la cocina lo incluye todo, con lo cual ya nos mete en un territorio complejo, ¿no? Es decir, cómo perimetramos esto del turismo gastronómico, porque el perímetro es muy difícil de delimitar, porque incluso gente como Gastón dice la cocina lo incluye todo, y de hecho dice que el que se encierra en su restaurante está perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Como no, Ferran, ¿no? Él directamente que la gastronomía es todo, con lo cual dice ahora gestiona tú esto, ¿no? Es decir, la gastronomía es todo. Y lo argumenta, Bueno, ya veremos algunos ejemplos de que efectivamente, no sé si es todo, pero es una parte muy importante de nuestra vida. De hecho, fijaos, en el libro de Mulet, lo que precisamente dice es que uno de los elementos que nos diferencia a los seres humanos del resto de especies es precisamente la cocina, la gastronomía, que hace que no tengamos que dedicar 10, 14, 15 horas al día para alimentarnos. Y el tiempo que no tenemos que dedicar a alimentarnos y a buscar la comida hace que podamos pensar, que podamos crear, que podamos hacer cultura, que podamos crear cosas, ¿no? Vale, bueno, pues eso, la gastronomía es todo. Después, me parece muy interesante estos espacios de conexión entre alimentación y urbanismo, arquitectura, conceptos como metabolismo urbano, ¿no? Esta relación entre las ciudades, que son centros alimentarios. Es decir, uno de los grandes problemas que tienen las ciudades es cómo se alimentan, ¿no? Y Caroline Steele es una de las arquitectas que más ha reflexionado sobre ese concepto de la ciudad como un espacio de intercambio y de alimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que las ciudades... Claro, nosotros estamos acostumbrados a ciudades pequeñas, pero imaginaos los procesos de alimentación de una ciudad como México, la Ciudad de México, 20 y tantos millones de habitantes. ¿Cómo se alimenta esa gente? Además, comen varias veces al día, ¿no? Entonces, todos los procesos que hay en torno a la alimentación y a la relación entre el espacio urbano y el espacio rural que le rodea y que le da sustento desde el punto de vista de la producción agrícola, bueno, pues es muy interesante las cosas que escribe. Después, claro, no podía, ya que estamos hablando de turismo gastronómico, no podía dejar de hablar de una de las personas
posiblemente más influyentes que ha habido en el ámbito del pensamiento, en el ámbito del turismo, así como ha habido pocos cocineros y cocineras que han escrito sobre territorio, como Santi Santamaría, no tantos expertos en turismo han escrito sobre turismo, ¿no? Y Josep Chías, que nos dejó desafortunadamente demasiado joven, nos dejó 2 libros y 2 ideas fantásticas, que creo que de alguna forma también subrayan la importancia de esta conexión entre gastronomía y turismo. Una, que el mercado son personas y la gastronomía son personas. O sea, detrás de un producto alimentario artesanal hay una persona que trabaja para que eso sea posible y tenemos que entenderlo. Está la lógica de comer es un acto agrícola. Y después, que estamos en el negocio de la felicidad. Y si algo aporta la gastronomía o la enogastronomía al turismo es este concepto de felicidad. El turismo ya por sí es felicidad, ¿no? Es decir, es lógico que pensemos en los grandes debates, ¿no?, sobre la viabilidad, sobre las dinámicas del turismo, sobre los efectos que tiene el turismo sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el medio ambiente, pero también seamos conscientes de que estamos en un territorio de felicidad. Y en un mundo tan complejo en el que vivimos, ¿no?, es decir, tener elementos de felicidad, ¿no?, como cuando yo ayer me doy un paseo por Palma, bueno, pues esto pues me genera un impacto muy positivo que tenemos que poder aprovechar. Y después, obviamente, para los que nos gusta la literatura gastronómica, obviamente Manuel Vázquez Montalbán con esta frase maravillosa, ¿no?, de un pueblo que no bebe su vino y no come su queso tiene un grave problema de identidad, ¿no? Además, yo siento una conexión con Vázquez Montalbán porque nacimos el mismo día, no el mismo año, obviamente. Ahí se termina nuestro parecido, ¿eh? Nacimos el mismo día, 14 de junio, ¿eh? O sea, si alguien tiene algún interés particular en hacer algún regalo, pues 14 de junio estoy dispuesto a recibirlo, sobre todo es un producto alimentario. Pero sí, a mí lo que me gusta mucho de esta idea es ese concepto de identidad, ¿no? Que creo que es precisamente una de las bases de la propuesta de turismo y enogastronomía que tiene las Islas Baleares, ¿no? Este concepto de identidad, ¿no?, esa identidad además colectiva, ¿no?, compuesta por distintas islas, que creo que es un elemento de diversidad que es muy rico. Y después, ya que vivimos en un mundo tan polarizado y tan complejo, pues me gusta esta idea de entender la gastronomía también como un espacio de diálogo. Fijaos, los seres humanos somos omnívoros en términos gastronómicos, porque no solamente nos gusta nuestra gastronomía, sino nos gusta la gastronomía de los otros. O sea, somos curiosos, nos gusta probar otra gastronomía. Nos encanta nuestra cocina, pero nos encanta la cocina peruana, nos encanta la cocina sefardí, nos encanta la cocina italiana, la francesa. Es decir, este es un elemento de diálogo intercultural que me parece maravilloso. Y en un momento tan complejo como el que vivimos me parece que es muy interesante entender, ¿no?, esta lógica, ¿no?, es decir, hacer humus en vez de muros. Y después, quería poner en valor un libro maravilloso que se hizo hace unos años, en el 2016 creo, entre un cocinero israelí y un cocinero palestino, en el que buscaron precisamente los espacios de conexión y de comunicación y de diálogo y espacios compartidos entre esas dos culturas gastronómicas, ¿no? En un momento como el que vivimos, pues me parece que es importante saber que la gastronomía también es esto. Vale, con lo cual, he compartido con vosotros mis personas, ideas que me inspiran y simplemente quería hacer un pequeño repaso para situar el foco sobre el concepto de gastronomía, el concepto de turismo gastronómico, cómo se insertan estos dos complejas cadenas de valor, y después, muy brevemente, cosas que me preocupan en estos momentos sobre el futuro del turismo gastronómico, en general del futuro, ¿no?, y también sobre cosas que me gustan. Voy a adelantar una cosa. Me he preocupado especialmente en no poner ningún ejemplo de buena práctica de Islas Baleares. Claro, porque me iba a dejar un montón de ellas y seguramente que algunas de ellas incluso estarían aquí, ¿no? Con lo cual dije, mira, la mejor forma de ser diplomático es no citarlas, sobre todo porque además, como en el transcurso de estas jornadas, precisamente lo que se va a hacer es ese intercambio entre experiencias, ¿no?, entre conexión entre productores y el mundo de la restauración, y digo, pues es un proceso que va a pasar de forma natural, con lo cual lo que me he tratado de inspirarme en otros sitios. Hay tantas ideas bonitas y tantos proyectos interesantes a nivel mundial, en España, en Islas Baleares, que en el fondo el ejercicio de elegir es muy difícil. Entonces, esto me facilitó mi proceso de selección. Digo, bueno, si evito un territorio donde están pasando cosas muy interesantes en estos momentos, pues bueno, pues entonces he buscado ejemplos que pueden ser conectados con Baleares. Vale. No voy a insistir mucho, porque creo que lo he planteado al principio. Me gusta la idea esta de la gastronomía como ese papel multifuncional que tiene dentro de las sociedades contemporáneas. Es mucho más que alimentarnos, es muchas cosas, ¿no? Es cultura, es patrimonio, es diálogo, es paz, es sostenibilidad, es salud. Bueno, pues todas estas cosas son importantes. De hecho,
posiblemente estemos ante una de las manifestaciones simbólicas más importantes o más potentes que hay en estos momentos en la sociedad actual. Solo me da que encender la televisión para darse cuenta de la importancia que tiene en términos de comunicación el mundo de la gastronomía. Y otra cuestión que me parece muy importante, el concepto de acumulación del patrimonio cultural. Cuando estamos hablando de la gastronomía, estamos hablando de la acumulación de patrimonio de siglos, ¿no? Con lo cual, no solamente están reconocidos por la UNESCO, sino cuando uno se hace una aproximación a la cocina de las Islas Baleares, a la cocina del País Vasco, a la cocina de Galicia, a la cocina italiana o a la cocina iberoamericana, si se puede, de las cocinas iberoamericanas que habría que decir, pues en el fondo lo que estamos hablando es un proceso de acumulación de patrimonio y de intercambio de productos, de recetas, de personas, gente que viaja de un lado para otro y que va arrastrando parte de su patrimonio y dejando un legado. Bueno, pues este concepto de legado creo que es muy importante y creo que es un elemento que tenemos que subrayar desde la perspectiva de la planificación, ¿no?, de lo que tiene que ser el turismo gastronómico. Saber que estamos tratando con una materia muy sensible como es el patrimonio cultural de un territorio. Después, el concepto de cadena de valor, ¿no? Es decir, este extraordinario perímetro tan difícil de perimetrar, que son las distintas piezas que componen la gastronomía y el turismo gastronómico, ¿no? En que entra el sector primario, industria alimentaria, la distribución, hostelería, tecnología, empresas que trabajan en el desarrollo tecnológico que permiten que se hagan determinado tipo de productos, las personas que participan, patrimonio, investigación, turismo, sector público y instituciones. Bueno, pues toda esta cadena de valor es la que tenemos que alinear a la hora de estructurar un proyecto de turismo gastronómico. El turismo gastronómico, bueno, pues el turismo gastronómico se ha convertido, la gastronomía o la enogastronomía se ha convertido en las principales motivaciones de viajes a nivel mundial. Traigo un dato de un organismo que se dedica a hacer estudios de mercado. No conozco la fiabilidad, pero es un dato, es un organismo realmente reconocido, pero bueno, nos hace una idea de la importancia y el alcance que está teniendo el turismo, la enogastronomía como una de las motivaciones de viajar a nivel mundial desde hace unos años. Después, claro, ahora habréis pensado, ¿qué le ha pasado a Iñaki? O sea, ¿qué hace una imagen de la Revolución Francesa en una ponencia sobre turismo gastronómico? Bueno, pues es muy importante. Porque, fijaos, cuando hablamos de esa relación histórica entre turismo y gastronomía, pensad que las dos palabras, turismo y gastronomía, surgen en el mismo momento del tiempo, prácticamente, que es finales del siglo XVII. Es cuando aparece por primera vez la expresión turismo. Hay debate si es de origen inglés o de origen francés. Y es donde por primera vez se expresa la palabra gastronomía. O sea, surgen en un momento del tiempo. Por eso los momentos del tiempo son muy importantes a la hora de definir los procesos de cambio de nuestra sociedad. Y precisamente en esta época, todos tenemos en la cabeza, si nos hablan de finales del siglo XVII, finales del XVIII, principios del XIX, todos pensaremos en pues, la Revolución Francesa, que cambió nuestra forma de entender la política. Ya no emanaba el poder de Dios, sino que emanaba de todos nosotros, como ciudadanos y como ciudadanas. Obviamente, somos conscientes de que una pieza fundamental de ese momento fue también la revolución industrial, que cambió la forma de producción y nos convirtió en lo que somos hoy en día, en algunos casos afortunadamente y en otros desafortunadamente, pero en paralelo a estas dos revoluciones, claro, estos cambios sociales económicos del momento se transformaron en otras revoluciones. Una fue el nacimiento del turismo cuasi contemporáneo, ¿no? Ese concepto del viaje. Pasamos de los viajes de la gente, de los nobles, que viajaban desde Inglaterra por Italia para conocer el mundo clásico. Empieza a crecer o a surgir este movimiento que desembocó en el siglo XX en el turismo tal como lo conocemos, con lo cual estamos hablando de una revolución también turística y una revolución gastronómica, porque la Revolución Francesa tuvo una externalidad que fue precisamente el nacimiento de los primeros restaurantes. De hecho, una de las suertes que tuvieron los cocineros, y digo cocineros porque eran cocineros, eran chefs, de la nobleza, es que fueron considerados clase trabajadora. Al ser considerados clase trabajadora, claro, evitaron la guillotina, pero claro, se quedaron sin empleadores. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues empezar a montar los primeros restaurantes. De hecho, si sois un poco frikis como yo, el primer establecimiento considerado como restaurante, el Procop, sigue existiendo en París, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya digo, si sois tan frikis como yo, es muy interesante sentarse allí y hacerse una idea de lo que tú pudo ser en ese momento. Imagino que ahora no se parecerá en nada a lo que fue en su momento, pero fijaos cómo la importancia de los cambios que se producen en un momento del tiempo, transformar por completo
la forma de entendernos. Y quien dice esto, finales del siglo XVIII, principios del XIX, imaginaos lo que supuso, por ejemplo, la Revolución del 68, que lo tenemos en la cabeza en términos políticos, pero tuvo unas consecuencias culturales, sociales, muy importantes. De hecho, la Nouvelle Cuisine nace en la misma época. O sea que los cambios que se van produciendo a lo largo de la historia, de alguna forma condicionan. Con lo cual volvemos a hablar de comemos lo que somos. Es decir, los cambios en nuestra sociedad afectan a todas las facetas de nuestra vida, entre ellas pues también a la forma en la que comemos. Y después, ¿y qué nos hemos encontrado? Que, como os decía al principio, este artefacto que nace a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es el restaurante, ha prácticamente monopolizado la historia del turismo enogastronómico hasta hace relativamente pocas décadas, en la que pasamos de centrar la visión en el restaurante a que el restaurante forme parte de una cadena de valor mucho más amplia, en la que la producción alimentaria juega un papel muy importante a la hora de interpretar un territorio y un paisaje. Y es el motivo por qué numerosos destinos pues, han hecho en los últimos años un proceso de reflexión sobre cómo definirse, cómo manifestarse, cómo ponerse en el mercado a través del turismo enogastronómico. Y aquí me gusta esta idea de entender que el territorio como el eje vertebral donde pasa todo, ¿no? Donde se produce, donde se consume, donde se dialoga, donde se disfruta. Bueno, pues precisamente el territorio es para mí uno de los elementos claves a la hora de explicar en estos momentos las dinámicas que se están produciendo en el ámbito del turismo gastronómico. Esto significa que una de las cosas primeras que tenemos que hacer es cuidarlo, el territorio. En el momento que dejamos de cuidarlo, pues obviamente estamos desacreditando una parte de los elementos que explican a un territorio como destino enogastronómico. Bien, voy a ir rápido, porque me gusta más hablar de las cosas que me gustan que de las cosas que me preocupan. Pero simplemente para ser conscientes de que existen amenazas al turismo enogastronómico tal como lo entendemos. En primer lugar, tenemos, ¿cómo lo diría?, un futuro incierto y abierto. ¿Qué tenemos? Tenemos un marco global en el que no solamente se están produciendo cambios, sino que se están produciendo a una velocidad extraordinaria en el ámbito social, político, medioambiental. Estamos en un proceso, no sé si de globalización o desglobalización, viendo el caos que está liando Estados Unidos y nuestro amigo Trump. Y después nos encontramos ante sociedades polarizadas que dificultan, en muchos casos, la puesta en marcha de iniciativas, por ejemplo, en relación al cuidado del territorio y el cambio climático. Bueno, pues aquí nos encontramos que este contexto de cambios pues nos hace que tenemos un futuro abierto y inabierto. No digo no sé si malo o bueno, simplemente que es incierto lo que va a pasar en los próximos años en nuestra sociedad. Después, el cambio climático obviamente es la mayor amenaza que tenemos y además es una amenaza tanto desde la perspectiva de la alimentación como desde la perspectiva de la experiencia turística en los territorios. Después, hay una cosa que me preocupa, no solamente el cambio climático, sino cómo afrontamos la gestión del cambio climático, ¿no? Es decir, la fragilidad del discurso sobre la sostenibilidad. Aquí hay un profesor universitario especializado en medio ambiente, ¿no?, que dice que la sostenibilidad ya no significa nada, porque hemos manoseado tanto la palabra que ya no sabemos exactamente de qué estamos hablando. De hecho, hay un concepto que siempre me ha gustado mucho, me fascina, que es el concepto de mentira vital, que es una forma de cómo nos autoengañamos, ¿no? Como cuando nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la huella de carbono. Decimos, y ahora todos estamos preocupados por medir nuestra huella de carbono. Y la huella de carbono ya viene de hace bastante tiempo. Lo que pasa es que somos conscientes que la huella de carbono es un invento de British Petroleum. Es BP la que se inventó este concepto. Fue una campaña de publicidad de British Petroleum para, en el fondo, trasladarnos a nosotros como consumidores la responsabilidad sobre lo que está pasando en el mundo. O sea, una empresa que se dedica a los combustibles fósiles le dice, oye, cuidado, tienes que medir tu huella de carbono para que el mundo sea sostenible. Digo, tío, ¿me lo estás diciendo tú, British Petroleum, a mí? Dice que vives de extraer combustibles fósiles, ¿no? Entonces, este concepto de mentira vital, o cuando pensamos en el reciclaje, ahora tenemos una campaña fantástica de Ecoembes. Ecoembes es una sociedad anónima, no es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Quiénes son los propietarios de Ecoembes? Los grandes productores de plástico de este país o del mundo. Entonces, nos están diciendo que está el reciclaje del plástico en manos de los productores de plástico. Dice, oye, pues a lo mejor, si producís menos plástico, habrá menos plástico en el mundo, ¿no? Pero no,
Entonces, este concepto de mentira vital, esta forma de autoengañarnos a veces sobre las cosas y no entrar de lleno a solucionar los problemas que realmente tenemos, pues esto hace que dificulten algunos procesos de cambio en nuestra sociedad. ¿Vale? Después, cosa que me preocupa, la banalización, la pérdida de identidad del patrimonio cultural, ¿no? No sé si conocéis a María Nicolau, es una chef muy divertida, que además escribe muy bien, tiene una columna semanal en El País Gastro y ha escrito un par de libros, ¿no? Dice que una ruta de tapas es una forma de gentrificación. Claro, si no había tapas en ese lugar y se cocinaba de otra manera, el de repente sacarse de la manga una ruta de tapas en un sitio donde no hay tradición de tapas, pues efectivamente es un proceso de gentrificación. Es decir, está sustituyendo la forma tradicional de producir y consumir en un territorio por una cosa que es impostada. Bueno, pues seamos conscientes de que una ruta de tapas en un lugar donde las tapas no son una tradición o no tienen una cultura en torno a esto, pues puede ser un proceso de gentrificación. Después, el declive de los mercados, ¿no? De los mercados de abastos, como estos espacios de metabolismo urbano, de intercambio entre los productores. Esto es una fotografía, siempre me ha gustado, me acompaña desde hace 20 y tantos años, es una fotografía del mercado de abastos de Santiago de Compostela. Por cierto, quiero puntualizar una cosa. Imagino que sabéis, no lo sabréis seguro, imagino que imagináis que con mi nombre, Iñaki Aztelumendi, soy de San Sebastián. Pues no, soy de Santiago de Compostela, ¿no? Pero eso sí, soy mestizo, soy medio gallego, medio vasco, con lo cual, en términos de enogastronomía, es una buena combinación. Bueno, pues estos espacios, ¿no? que precisamente son espacios de intercambio en el que los productores, las productoras artesanales intercambian sus productos, los comparten y los venden a los consumidores finales, son espacios que se están perdiendo, ¿no? Es decir, yo ahora vivo en Madrid y veo cómo el proceso de transformación de los mercados de abastos de los barrios que se están convirtiendo en espacios de ocio gastronómico, y están perdiendo parte de su función, precisamente de ser los espacios donde compramos los productos de calidad. Después, hablando de gentrificación, dos publicaciones muy interesantes, ¿no? Es decir, esta de Naked City, de Sharon Zucking, que hablaba precisamente de cómo se habían transformado los barrios en Estados Unidos precisamente porque se habían sustituido a las cafeterías tradicionales, ¿no? Por las tiendas de capuchinos. Vamos, lo que estamos viviendo ahora con los cafés de especialidad, que estamos perdiendo las cafeterías de toda la vida. Es verdad que en algunas el café era francamente mejorable. Ahora tomamos un café bastante mejor, bastante más caro, pero es cierto que están transformando de alguna forma la forma en la que se consume en los barrios, ¿no? Y después este concepto de la foodificación, que viene a ser la transformación al mundo de la alimentación, de la turistificación, de cómo precisamente cómo la comida se está comiendo en las ciudades, ¿no? Y de hecho hay ciudades como Nápoles que están muy preocupadas por esta cuestión, incluso han sacado un manifiesto precisamente tratando de afrontar es decir, la pérdida de identidad o de autenticidad de la cocina tradicional napolitana, que obviamente es muy importante. Y después, obviamente, el propio crecimiento explosivo del turismo es también, en algunos ámbitos, una cierta amenaza para el turismo no gastronómico. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de gestionar, que esta es la clave, gestionar los impactos, ¿no? Y tratar de entender es decir, cómo podemos hacer convivir una experiencia maravillosa como es el turismo con la preservación de los valores de los territorios que son utilizados para esta cuestión. En vez de ser utilizados, lo que tienen que ser es disfrutados tanto por los residentes como por las personas que viajan. Bueno, y manos a la masa, cosas que me gustan. Aquí, bueno, miento al decir que no he puesto un ejemplo de Valais, solo uno. Pero me entenderéis porque es una cuestión de justicia el ponerla. Yo no diré, saldrá en su momento. Primero, el propósito. Es decir, ¿qué es lo que está articulando en estos momentos? Los pilares de la revolución que está alimentando el universo gastronómico. El concepto de identidad, el de sostenibilidad y el de responsabilidad. Creo que en estos momentos hay corrientes de fondo muy potentes desde hace varios años en el mundo de la gastronomía que están yendo por esta línea, ¿no? Con lo cual creo que desde la perspectiva del sector turístico es un elemento que podemos aprovechar. De hecho, a veces he comentado que en la gastronomía podemos encontrar algunas soluciones a algunos de los problemas que tenemos en el sector turístico, ¿no? Es decir, con lo cual esta aproximación me parece muy interesante. Y ahora que veo a Patrick, te adelanto que sí que no salen muchas cosas de Baleares, pero sí que salen muchas cosas de Cataluña. Pero la culpa es suya, es decir, la culpa es de Cataluña, que es verdad que ha hecho cosas muy bien en los últimos años, ¿no? Entonces es lógico pensar que le hagamos un guiño. Es que he visto que ha llegado Patrick, que está en la mesa de después. Identidad.
Cataluña ha hecho un corpus, hace años ha hecho un corpus del patrimonio culinario catalán, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos trabajado con muchos territorios que están ahora en ese proceso, ¿no?, de creación de este corpus culinario. Y me parece, no solamente la idea de hacerlo, sino la forma de hacerlo, ¿no? Ese proceso de participación de toda la sociedad, de los cocineros y cocineras profesionales, de los cocineros y cocineras amateurs, de las personas que trabajan en la producción agroalimentaria. Todo ese proceso de juntar ese complejo ecosistema que hemos visto antes y elaborar un proceso de participación que al final llegue a unas conclusiones, es decir, ¿dónde está el patrimonio? Y pensando también no como un espacio, no es como musealizar la gastronomía, sino decir, este es el momento, pero la gastronomía sigue evolucionando, con lo cual es un proceso que no se agota nunca, ¿no? Bueno, pues me parece que es un ejemplo muy interesante. Otro ejemplo que me gusta mucho y además en el que he tenido suerte de participar y ahora estamos haciendo un proyecto complementario muy bonito, que es el Instituto del Pincho Donostiarra, ¿no?, que nace precisamente de la preocupación de los, como dicen ellos, de los taberneros históricos, los que de alguna forma fueron los que inspiraron este proceso tan extraordinario de divulgación de la cocina vasca a través de los pinchos. Bueno, pues ellos están preocupados por la autenticidad. Están muy preocupados. Y de hecho ven procesos y dinámicas en el casco histórico y en otras zonas de San Sebastián en las que se están perdiendo algunos valores tradicionales en torno al pincho donostiarra. ¿Y qué han hecho? Se han articulado. Han creado un instituto del pincho, han creado un decálogo, tienen un sistema de evaluación, dan, en vez de banderillas, dan barandillas, haciendo un juego con las barandillas de la playa de la Concha de San Sebastián. Y es un proyecto muy interesante, ¿no?, de cómo desde el propio sector nace la preocupación de preservar algo que consideran que es un patrimonio cultural. Y estamos trabajando ellos precisamente en este concepto y es muy interesante. Después, el Italy. No sé si habéis tenido oportunidad de viajar a Italia y conocer alguno de los establecimientos. Es un ejemplo extraordinario. De hecho, el fundador, Oscar Farinetti, fue uno de los fundadores del movimiento Slow Food, ¿no? Y ha conseguido crear otro artefacto que cuando me preguntan, ¿pero qué es exactamente? Digo, no sé si es un centro cultural, si es una tienda de alimentación, si es una tienda de vino, si es un restaurante. Es una mezcla de todo a la vez, pero es un espacio de divulgación y de gastrodiplomacia, ¿no? Y es que encima los tíos hasta tienen suerte con el nombre, ¿no? Porque la mezcla de Italy es que le sale hasta el balón le sale botando siempre a su favor, ¿no? Bueno, pues es muy interesante lo que hacen y os recomiendo que le echéis un ojo. Después hay un proyecto de Santiago de Compostela que es un proyecto que lanzó Yago, que es cocinero, también es diplomado en turismo, o sea, estudió turismo. O sea, él suma los dos proyectos y ha creado, a partir de un proyecto inicial hace muchos años en el mercado de abastos de Santiago de Compostela, que es el Abastos 2.0, crear un restaurante sin nevera. Un restaurante no tiene neveras. Sí, por las neveras las tienen los puestos de alimentación del mercado de abastos, ¿no? Y a partir de ahí construyeron un modelo que ha ido ampliándose en estos años, ¿no? Y ahora tienen un sitio de café de especialidad, como no. Tienen el Abastos 2.0, tienen Casa Ría, tienen Economato. Han conectado todos los agentes en un solo barrio, todo el barrio que rodea en Santiago de Compostela al mercado de abastos, para trabajar de forma conjunta. De hecho, uno de los proyectos más interesantes en estos momentos lo hacen en colaboración con la Fundación RIA. La Fundación RIA es un proyecto impulsado por uno de los mejores arquitectos del mundo, de los más reconocidos, que es David Chipperfield, que hace 30 y tantos años se enamoró de la costa de Galicia, se vino a veranear ahí, creó una casa y hace unos años creó una fundación precisamente para devolver a Galicia parte de lo que él considera que ha recibido de Galicia. Es decir, él, aunque es de Londres, pues se ha hecho gallego, porque ha decidido serlo, y esto es fantástico, ¿no? Y ha creado esta fundación que lo que pretende es precisamente recuperar y trabajar en torno al desarrollo territorial de Galicia. Y en ese marco, lo que se dieron cuenta cuando empezaron a levantar los recursos del territorio, empezaron por la zona del Barbanza, que es una zona de costa pegada a Santiago de Compostela, levantaron y se dieron cuenta de la cantidad de recursos relacionados con la alimentación. Recursos y agentes relacionados con la alimentación. Porque claro, Galicia es como las Islas Baleares, es una tierra de producto alimentario. Y a partir de ahí construyeron esta idea de crear un restaurante conectado con los territorios. Cuando vas al restaurante, tiene un menú en el que te dicen los kilómetros que hay desde el restaurante hasta el sitio donde se ha producido y quién es el productor. O sea, lo que se preocupan precisamente por poner en valor no solamente de dónde vienes, incluso la distancia que hay. Y claro, la mayor parte de las verduras son del entorno de Santiago de Compostela, pero cuando es el pescado obviamente son de lonjas, de la zona del Barbanza, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que es un ejemplo muy interesante de algunas cosas que están pasando que son muy interesantes. Después,
esta idea de que el tamaño, ¿no? y el lugar importa, ¿no? Proyectos como el de ONU-Turismo, de las mejores villas gastronómicas. De hecho, este año hemos tenido la suerte que un destino como Ezcaray ha sido declarado también una de las mejores villas del mundo. Y en todas estas villas, uno de los elementos que cohesionan precisamente los proyectos es precisamente su relación con el mundo de la gastronomía. Faltáis las Baleares. Algún municipio tiene que empezar a currar en este tema, ¿vale? Después, precisamente conectado con el lugar, con los espacios, es decir, históricamente la importancia que ha tenido el restaurante en el ámbito del turismo gastronómico ha situado el foco en las ciudades, y lo que está pasando en los últimos años es que, y está poniendo en valor que precisamente las cosas más interesantes que se están realizando en el ámbito de la producción alimentaria y la restauración se están produciendo en pequeños pueblos, ¿no? Y Edorta Alamo, por ejemplo, es un ejemplo de ellos. Tiene un pequeño restaurante en la montaña vizcaína. Edorta pasó de ser el revolucionario de los pinchos donostiarras en los años 90, con un bar mítico que creó, y llegó un momento que se cansó y dijo, no, me voy al pueblo de 200 habitantes, y a partir de ahí construyo un ecosistema con productores alimentarios del entorno y hacemos una cosa diferente. Es un restaurante muy interesante porque conserva el bar del pueblo. O sea, está en un restaurante gastronómico con estrella Michelin y un bar de pueblo. Y todo es compatible, porque para él era muy importante que la gente del pueblo siguiera yendo a su bar, ¿no? Que no perdieran el bar, ¿no? Bueno, pues Edorta es este tipo de cocineros que está transformando. En Baleares también tenéis unos cuantos, ¿eh? Lo que pasa es que no lo puedo decir porque me he autoimpuesto el no decir algunos nombres, porque ya digo, seguro que me quedaría alguno por el camino. De hecho, creo que estoy viendo alguna por ahí. Luego, eventos de pequeña escala. Cocinas de Pueblo, un proyecto de La Rioja, de los hermanos Echapresto, también un restaurante que lo que pretende es poner en valor las cocinas y las cosas que están pasando en los pequeños pueblos. Gastrollar, que es un proyecto muy interesante que se hace en torno a la cocina de las montañas asturianas, es decir, cómo en las montañas asturianas también se están produciendo una transformación en el ámbito de la cocina, y jóvenes que están instalando proyectos tanto de restauración como de producción alimentaria artesanal, que es muy interesante. Y después un proyecto muy interesante también en Amariña, en Lugo, en la zona cantábrica de Galicia, Amodo. Para que sepáis, Amodo es la forma gallega de decir slow. Amodo es hacer las cosas con tranquilidad, ¿no? Y me parece muy bonito esta idea de no decir slow travel ni slow food, decir, no, si tenemos una palabra gallega para definirlo, pues hagámoslo. Que, por cierto, el lenguaje, el idioma también es un elemento clave a la hora de entender precisamente esa acumulación de patrimonio que tenemos en la gastronomía. Después, este movimiento que está produciendo en los pueblos pues se ha, digamos, articulado en una declaración del compromiso sobre la gastronomía rural. Que este es Luis Alberto Lera, también un cocinero que puso un restaurante en un pueblo de 200 habitantes y ha transformado por completo el ecosistema de ese entorno en el centro de Zamora. Y estos son los valores, ¿no? El reconocimiento cultural, que es lo que piden para la cocina rural, la identidad y territorio, las condiciones laborales dignas. Este es un elemento muy importante, decir, oye, que no solamente se trata de cocinar bien, sino de vivir en unas condiciones razonables. El apoyo a los productores locales y una normativa circular. Lo que piden también es un lobby. Lo que están pretendiendo es precisamente que haya una normativa específica que recoja las necesidades que se tiene precisamente en el ámbito rural. Después, el mundo del vino, que no me he olvidado, porque imagino que habrá gente aquí relacionada con el mundo del vino. Pues creo que vivimos un momento muy interesante, ¿no? De hecho, no lo digo yo, lo dice Dan Keeling, ¿no? Que es, para los que venís del mundo del vino, es uno de los que se llaman gurús del mundo del vino, que dice que España es uno de los países más emocionantes del mundo. Y precisamente lo dice porque defiende que, afortunadamente, los productores y las productoras de vino españoles se han sacado los complejos de encima y en vez de pensar en hacer vinos al estilo como los hacen en Francia, pues han decidido recuperar variedades tradicionales, variedades históricas del lugar y han empezado a hacer los vinos de forma tradicional, ¿no? Esta es una imagen de la Ribeira Sacra, de viticultura heroica, ¿no? En el que ha habido un movimiento presente en los últimos 20 años de que pequeños agricultores ahí han convertido. Siempre hemos pensado en Galicia que el minifundio era un obstáculo para el desarrollo, y ahora nos hemos dado cuenta que el minifundio es una forma de expresarse en el mundo, que es un elemento de diferenciación, y que cada 200 metros las uvas salen de una forma distinta y el vino sale de una forma distinta. Y esto es un valor extraordinario desde la perspectiva de la diferenciación en relación a otros territorios, ¿vale?
Después, otra cosa que me gusta, todas las iniciativas en torno al reconocimiento de la gastronomía como patrimonio cultural, ¿no? Las inscripciones de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, hay 48 inscripciones, 52 ciudades creativas en torno a la gastronomía en UNESCO, 20 paisajes culturales enogastronómicos de patrimonio mundial, e incluso tenemos una legislación que está avanzando en España en términos de patrimonio cultural. Después, todas las iniciativas en relación a la sostenibilidad y la responsabilidad, porque la gastronomía nos permite materializar este discurso sobre la sostenibilidad y la responsabilidad. Algunos ejemplos. Y aquí me vais a permitir un paréntesis, y además, como ayer fue la gala de las estrellas Michelin. Voy a empezar por decir algo que no me gusta. Y es que para una cosa que me gustaba de la guía Michelin, que eran estrellas verdes, resulta que ahora las van a cancelar. Y encima dicen que la estrella verde no se destruye, simplemente se transforma. Sí, como la energía, ¿no? O sea, tío, para una cosa que estáis haciendo que es chula, que está bien, si consideráis que hay alguna modificación que hacer o mejorar la forma de elección y selección, pues hacerlo, pero no lo canceléis, ¿no? Es cierto que ayer le dieron a 5 restaurantes la estrella verde, pero es un proceso que está ya en marcha, la sustitución del concepto de estrella verde Michelin, que ya digo, hasta hace poco lo ponía como un ejemplo de lo que me gustaba. Ahora ya pongo un ejemplo de lo que me gustaría que permaneciera. Pero bueno, estrella Michelin se puede equivocar, pero lo que no se equivoca son los japoneses. Y hace muchos años empezaron a pensar y decir, oye, ¿cómo identificamos aquellos restaurantes que precisamente se relacionan con su entorno? Es decir, que trabajan con productores locales. Sabéis que los restaurantes japoneses se señalizan por un farolillo rojo, ¿no? Y a mí es algo que me encanta de Japón, es precisamente la simplicidad y la sencillez a la hora de expresar las cosas. Y dices, oye, pues si los farolillos rojos representan al restaurante, pues qué forma más sencilla de representar a un restaurante sostenible que con un farolillo verde. Entonces, si viajáis por Japón y veis un farolillo verde, pues sabréis que es un restaurante que ellos consideran que cumplen criterios de sostenibilidad. Con lo cual, fijaos, qué fácil. No necesitamos una estrella verde, necesitamos simplemente... Después, hay gente en España que está haciendo cosas muy interesantes. Azurmendi fue el primer restaurante considerado por esta famosa guía de los 50 Best como el restaurante más sostenible del mundo y ha hecho una inversión extraordinaria en transformación de ese restaurante. Cocineras como Lucía Freitas en Santiago de Compostela, que no solamente trabaja, no solamente ha entendido la sostenibilidad desde una perspectiva ambiental, no solamente tiene un huerto, que se lo cuida su padre, por cierto, que conozco desde hace un montón de años, sino que ha hecho este proyecto, Amas da Terra. Lo que ha hecho es un proyecto para poner en valor a las mujeres que hacen posible su cocina. Porque ella pasó por malos momentos en los que apenas tenía dinero para poder pagar a las productoras. Y ellas le ayudaron en ese momento. Es decir, le dijeron, no te preocupes, si necesitas verduras, nosotros te daremos verduras. Ahora es una estrella, y sale en la portada del País Semanal, y tiene estrella Michelin, y ella ha querido devolver a las mujeres que hacen posible su gastronomía con un proceso de reconocimiento. De hecho, hace 2 años en el San Sebastián Gastronómica la subió al escenario. Era la primera vez que un grupo de productoras de patatas, de cebolla, pescadoras, mariscadoras, productoras de vino ecológico, echar un ojo a los vídeos que ha hecho porque es fascinante, ¿no? Es decir, y es cuando te das cuenta de la fuerza narrativa tan extraordinaria que tiene la enogastronomía, ¿no? Bueno, pues esta visión de la sostenibilidad, no solamente desde la perspectiva medioambiental, sino social, creo que es muy interesante. Proyecto que me encanta. Esto es en Santiago, cerca de Santiago, pero de Chile, en Valparaíso. Son 2 chicas, una cocinera y una experta en medio ambiente, que lo que hicieron fue en un territorio en el que prácticamente había desconexión entre el mundo de la producción pesquera y los restaurantes, lo que hicieron fue crear una fundación para conectar estos 2 mundos. Y esta fundación lo que ha permitido es que muchos restaurantes de Valparaíso, que es una zona turística de primer nivel en Chile, pues en estos momentos estén trabajando con productores artesanales del territorio. Con lo cual, ya veis cómo 2 chicas en un territorio son capaces de transformar el mundo. Es decir, que a veces no se necesita una gran administración pública que esté detrás de los cambios, ¿no? Que desde pequeña escala se pueden cambiar el mundo que los rodea. Después, posiblemente el mejor ejemplo de economía circular que hay en España es este proyecto de Fogar de Santiso. Hace 20 años considerábamos que estaban chiflados. Chiflados, O sea, hablabas de Fogar de Santiso diciendo, está loco. Este también era campesino y poeta, pero realmente pues, considerábamos que estaba como unas castañuelas. Bueno, 20 años después es un líder. Él falleció ya, ahora el negocio lo lleva su hijo, pero es decir, empezaron a trabajar en economía circular sin que existiera el concepto. Está obsesionado por la subsistencia, que en el fondo es la base también del concepto de economía circular, ¿no? Y hizo un proyecto muy interesante. Después, otra vez Cataluña, els Casals, ¿no? Es decir, esta relación entre un
cocinero, el territorio y la familia, ¿no? Es decir, que es un proyecto familiar, ¿no? Y esto creo que es un elemento muy interesante. Después, en Portugal, el cocinero João Rodríguez ha hecho, desde la puesta en escena, él ha hecho un proyecto en lo que pretende es poner en valor precisamente a todos los productores artesanales que hay en su territorio. Ha hecho un proyecto él mismo, o sea, no es un proyecto financiado por ninguna administración, él mismo ha hecho el esfuerzo extraordinario de tener un escenario para poner en valor la gente que trabaja, las personas que trabajan en el ámbito alimentario en Portugal. Después, aunque nos esté fallando la estrella Michelin, pues hay organizaciones que están trabajando ahora precisamente por proyectos relacionados con la sostenibilidad. Hay un proyecto que acaba de iniciarse en estos momentos de ONU Turismo, que es Tourist Food for Good, que creo es muy interesante seguir. Y, por cierto, no necesitamos a Michelin porque hay una organización de Asociación de Restaurantes Sostenibles en que, fijaos, cómo los elementos que ellos consideran que hacen que un restaurante sea sostenible es de dónde vienen las cosas, cómo se relacionan con la sociedad y cómo se relacionan con el medio ambiente, ¿no? Aquí está la base precisamente del cambio que se está produciendo en una buena parte del sector del turismo gastronómico. Después, otra vez, el amigo Patrick. Proyectos muy interesantes que ponen en valor la conexión entre turismo y productores. Bienvenidos a Pallés, ¿no? Que es un viaje extraordinario sobre la relación entre el turismo, los productores y la venta de proximidad. La ruta del queso Idiazábal, que fue declarada la mejor ruta gastronómica de España en el 2023, ¿no? Que ha convertido un territorio de producción alimentaria, como es la producción del queso Idiazábal, en un icono del turismo gastronómico en el País Vasco, ¿no? Es decir, fijaos, en un lugar como País Vasco, sobresalir es muy interesante. Bueno, pues esto es lo que han hecho con el queso Idiazábal. Después, proyecto de Asturias, ¿no? Trasiego, que precisamente se trata del turismo agroalimentario, es decir, conectar precisamente a los visitantes de Asturias con los productores alimentarios. Voy un poco deprisa porque ya me han dado el toque de... Ya dije que me suele pasar lo de extenderme el tiempo. La Calabacera es una finca de producción agroalimentaria ecológica que entendieron que la relación con el consumidor final se podía realizar también a través del sector turístico, ¿no? Y lo que hacen es pues, actividades turísticas en el entorno agroalimentario que son muy interesantes. Es un ejemplo muy interesante de los que tengáis alguna producción alimentaria. Después, el mantenimiento de algunos mercados. Fijaos, este es el mercado de Ordicia, que funciona desde el año 1512, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, todos los miércoles podéis ir ahí a comprar vuestros productos alimentarios. Mercado de Baserris, en Hondarribia, es decir, todos los miércoles y los sábados, todos los caseríos del entorno, los Baserris son los caseríos, todos los caseríos del entorno tienen su espacio de venta directa en el centro de Hondarribia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se ha convertido también en un atractivo turístico para el propio destino. Después, un proyecto muy interesante que están realizando en Denia, que fue una de las primeras ciudades declaradas creativas de la gastronomía en torno a UNESCO, es precisamente la relación con la biodiversidad y el territorio. Después, todo lo que está pasando en el ámbito de las rutas del vino, es decir, y además en Baleares tenéis varios ejemplos de cómo se puede trabajar bien el concepto del enoturismo y ahora también contamos con metodología, ¿no? En los últimos años, la Secretaría de Estado de Turismo y Segitur han desarrollado un modelo de desarrollo de productos de turismo basado en explotaciones agroalimentarias, que se llama MISEA, y que es muy interesante. Os recomiendo que le echéis un ojo porque de ahí se puede obtener mucha información. En maridajes, la mezcla entre enoturismo, gastronomía y patrimonio, como puede ser el proyecto de Abadía Retuerta en Valladolid. Este proyecto maravilloso que es la Heroica, para que usted, además aquí sé que tenéis mucha afición al ciclismo, pues bueno, ellos combinan territorio, como es la Toscana, con ciclismo histórico, o sea, no puedes ir con una bicicleta moderna, tienes que ir con una bicicleta de los años 90 hacia atrás. La gente se viste de época y en el fondo es una fiesta enogastronómica en torno al mundo del deporte, con lo cual es un ejemplo muy interesante de cosas que está pasando. Y luego la relación con el mundo de la música, ¿no? Este es el Festival de Música de la Ribeira Sacra, en la que se combina enoturismo y espacios musicales. Después, cosas que me gustan, que nos hemos convertido en líderes a nivel mundial. En innovación, en creación de proyectos, ¿no? Este es el Basque Culinary Center, el histórico, el nuevo centro, el GOE, que se ha inaugurado hace unos días. En el caso de Cataluña tenemos la Fundación Alicia, que también ha contribuido precisamente a entender mejor estas conexiones que existen en turismo y enogastronomía. Y ya para finalizar, la importancia de contar con estrategia de planificación. Existen
módulos de ONU Turismo presente para impulsar el desarrollo del turismo gastronómico, y hay dos ejemplos muy relevantes que además están hoy aquí. Este es el único ejemplo que voy a poner de Baleares, ¿no? El hecho de que desde Baleares se haya impulsado un plan estratégico de turismo enogastronómico y obviamente todo el trabajo que han hecho en los últimos años desde Cataluña, ¿no? Y que se materializa este año en la región de la gastronomía, que no voy a insistir porque Patrick supongo que lo contará ahora. Bueno, pues me parecen dos ejemplos muy interesantes de cómo aprovechar. Y después, ya para terminar, este concepto de narrativa, ¿no? Es decir, el hecho de ser capaces de tener un discurso colectivo, ¿no? Y entiendo que en un lugar donde además las fronteras son fáciles de entender, ¿no? Es decir, porque hay territorios en los que las fronteras son simbólicas, ¿no? Es decir, la diferencia en Galicia entre el norte y el sur, seguramente para vosotros es imperceptible, ¿no? Es decir, la cocina de Galicia del norte y la del sur será bastante parecida, no se parecen prácticamente en nada. Es decir, tenemos una visión colectiva, pero es verdad que hay sus matices, ¿no? Pero en el caso de territorios formados por islas, las fronteras son muy evidentes, ¿no? Bueno, pues quería traer ejercicios de gente que ha hecho esto posible, ¿no? El manifiesto de la nueva cocina nórdica, que fueron capaces de ponerse 4 países de acuerdo para tener un discurso colectivo en torno a una forma de cocinar, ¿no? Entonces trataron de encontrar elementos de la narrativa que fueran capaces de sentirse cómodos. 4 países, no 4 regiones, 4 países. Es una fórmula extraordinaria. Después, el caso de Flandes, ¿no? Territorio también que ha avanzado mucho en el ámbito gastronómico, que por cierto no tienen producción alimentaria prácticamente. Entonces lo que han dicho, dicen, mira, nosotros no producimos cacao, pero hacemos el mejor chocolate del mundo. Nosotros no producimos cebada, pero hacemos la mejor cerveza del mundo. Cada uno busca sus argumentos, ¿no? Bueno, pues la narrativa de Flandes va sobre esta cuestión. Después, Galicia calidade. Ya os digo, la diversidad en Galicia es extraordinaria y, sin embargo, somos capaces de sentirnos cómodos bajo ciertos atributos. El proyecto de raíz culinaria en Castilla-La Mancha, ¿no? Que también tiene sus matices, ¿no? Pero ahí, por cierto, la clavaron con el nombre, ¿eh? Es fantástico, o sea, es imbatible el concepto de raíz culinaria. Tierra de sabor en Castilla y León. Y después, hace poco tiempo, nos obligaron a hacer un ejercicio muy interesante, ¿no? Del concepto de cocina iberoamericana. Nosotros dijimos, bueno, hablaremos de cocinas iberoamericanas, ¿no? Pero sí que hicimos un trabajo de tratar de entender qué elementos había de cohesión. Y de ahí surgió pues, este árbol de ideas, ¿no? Es decir, de cuáles son todas las cosas que conectan a las cocinas que suceden en las ciudades de Iberoamérica, que va desde Madrid, Lisboa, Lima, México, Buenos Aires, Santiago de Chile. Es decir, ¿cómo podemos buscar elementos de cohesión en esto? Y por último, gobernanza, ¿no? Es decir, ejemplos de proyectos que están funcionando bien. Osona Cuina, ¿no? Como un ejemplo de los pioneros en la creación de colectivos de gastronomía fueron Cataluña, ¿no? Y ahora tienen 20 y tantos, si no me equivoco, colectivos de cocina. Pero ¿qué se está produciendo en estos momentos? Se está produciendo un cambio entre los colectivos eran de cocina y ahora los colectivos son de gastronomía. ¿Qué cambio se está produciendo? Que antes eran asociaciones en torno al artefacto de 200 años, que es el restaurante, y ahora los colectivos están ampliando el concepto de cadena de valor. Y esto lo que hace es que el discurso sea mucho más rico, el debate sea mucho más rico, porque se junta gente con perspectivas completamente distintas. Y esto es lo que está pasando, ¿no? En La Mariña se ha creado un colectivo de gastronomía, hay el proyecto del Colegio Culinario de Francia, en Ontario el Culinary Tourism Alliance, que es un ejemplo pionero de cómo transformar precisamente el diálogo y la relación entre los distintos agentes de la cadena de valor de la gastronomía. Bueno, con esto termino. Solamente quería, ya que he dicho que la gastronomía es cultura, pues quería terminar con la frase de un fantástico escritor como era Hemingway, que dijo que lo único que lamento en la vida es no haber bebido más vino, y que me parece una buena forma de terminar una ponencia que pretendía ser inspiradora. Muchas gracias. Moltes gràcies. La meva infància està molt relacionada amb la gastronomia, però no la gastronomia a nivell professional, sinó la gastronomia a nivell familiar. La meva família sempre ha estat molt de reunir-se i el motiu de reunir-me sempre era per celebrar la vida mateix, no? Lo divertit de la cuina és poder mesclar cultures, no? Treure els gustos i els matisos que toquen en el moment que toca, no? Agafam d'aquí i muntam aquest plat. I si ja les bases no estan bé, tot el que ve després ja no ho estirà, no? El nostre menú, que ara se nom arrels i horitzons, tenim les arrels que, òbviament, normalment parteixen de les illes i els horitzons que van
en funció de viatges que han fet. Per exemple, en les espècies, tenc un dels plats del menú degustació és en colomí de sang. La base nostra de colomí de sang seria un arròs brut, no? I l'arròs brut du les 4 espècies. I a Xina tenen unes espècies que són les 5 espècies xines o 5 espècies orientals i tenen un símil molt parescut. Duen canyella, prou coent, un tipus com de nou moscada, molt aromàtic, que hi ha un símil, imagina't, que té que veure Mallorca en Xina, no? La creativitat no té límit i això és lo guapo, no? Que cadascú pot volar i pot ser lo creatiu que vulgui ser, però no perdre els gustos tradicionals, no? És a dir, si tu serveixes un plat de tomàtica, ha de tenir gust de tomàtica. S'està posant molt en valor aquest producte nostre, no? Aquestes ganes d'estimar la nostra terra, d'estimar els nostres animals, d'estimar el nostre mar. La cuina de les Illes Balears està, millor que mai.